Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a otra estrategia de oración en nuestro proyecto que tenemos ya hoy, la estrategia número 25 para la gloria del Señor. Ya estamos en la última travesía de este proyecto y hemos visto cómo el Señor nos ha guiado de una manera muy preciosa en este mes con cada una de las estrategias que son tan fundamentales para que nosotros aprendamos a orar, oraciones efectivas, ¿verdad? Aprendiendo a pelear legítimamente como es el que el Señor demanda con su palabra, que es la base, tiene que ser la base, que es la espada del Espíritu en toda oración. Y hoy pues la estrategia número 25 es recibiendo la certeza de que el Señor otorga vida al amanecer y es un tiempo de dar gracias. Fíjese que hoy estuvimos con lo de la resurrección. Para la gloria del Señor estuvimos en un tiempo muy bueno del Espíritu. En la oración de hoy en la mañana, con la estrategia de la unción, del poder que desata, del poder de la resurrección que desata el amanecer. Hay vida en el amanecer. Y hoy seguimos con esto, seguimos con lo que es la vida que encontramos en Dios cuando lo buscamos de mañana. Y algo que me llamaba la atención en la historia de la resurrección que encontramos en Mateo 28 es como el Señor manda ángeles. Dice la palabra que un ángel llegó y movió la piedra. Fue un ángel el que provocó un gran terremoto en esa madrugada. El terremoto removió toda la tierra. Dice que los guardias, los que estaban custodiando el sepulcro, dice que entraron en un pánico terrible al ver al ángel que estaba allí abriendo la puerta, moviendo la piedra. Y eso nos enseña mucho. Miren cómo el Señor desata un movimiento angelical a nuestro favor. Y posiblemente hay lazos de muerte que han estado atando nuestra vida, pero el Señor manda ángeles. Y si es posible, va a estremecer tu vida, va a estremecer los fundamentos de tu vida, con tal de que los lazos de la muerte sean destruidos. Porque el Señor ha venido con poder. El poder del Espíritu Santo es el que se ha desatado. Por eso se removió en un terremoto. Ese terremoto removió hasta el infierno mismo, hasta el Hades, donde estaba la muerte teniendo a Jesús. Pero dice la palabra que la muerte no lo pudo sostener, no lo pudo retener, y los lazos de la muerte fueron destruidos. Y qué bendición, porque ese mismo poder que desató a Jesús, también que hizo que Jesús resucitara, es el mismo Espíritu Santo que tenemos tú y yo. Y es una bendición saber de que Dios está por nosotros, y si es posible va a mandar ángeles a tu favor para que sea ya hecha la resurrección, sea hecha vida, ministres vida. Por eso es tan importante que como hijos de Dios ministremos vida. Lo que hablamos es importante, que tengamos cuidado de lo que hablamos, porque aún hablábamos ayer como la Biblia dice que los dichos de nuestra boca pueden ser lazo. Entonces tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos. Y qué importante, porque eso nos habla de que nosotros tenemos que hablar vida. Hay vida en nuestras palabras, y en la resurrección se desató la vida de Cristo, la vida disponible para ti y para mí. Y dice incluso el apóstol Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vano es nuestro evangelio, vano es nuestra fe. Pero Jesús resucitó y ese poder está disponible para nosotros. Pues hoy seguimos con la vida, el Señor sigue remarcando la vida que ha sido disponible para nosotros. Y hoy vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar en Hechos capítulo 27. Dice la palabra del Señor que Pablo había empezado un viaje. Pablo, cuando estuvo preso en Jerusalén, él apeló a César. Entonces tenía que ser enviado de Jerusalén a Roma. Entonces dice que Pablo era llevado a Roma por el mar para comparecer ante César.
Y cuando partieron desde Jerusalén hacia Italia, durante la travesía, los vientos, dice la palabra que los vientos eran contrarios. Cuando vimos lo de la estrategia de cuando Jesús caminó sobre las aguas, entendimos que cuando la palabra habla que vientos contrarios, está hablando de espíritus contrarios. Contrarios significa que son adversarios del evangelio. O sea, estamos hablando de espíritus de las tinieblas. Vientos contrarios son espíritus de las tinieblas que son adversarios del evangelio y de nuestra fe. Pues dice que los vientos eran contrarios, pero tuvieron que navegar cerca de la costa de Creta, de manera de que el viento, porque el viento no los dejaba navegar. Pero dice que a pesar de los vientos, el capitán del barco y el centurión romano, que se llamaba Julio, dice que decidieron continuar la navegación, aún en contra de que Pablo les había advertido que ese viaje sería perjuicioso, que no navegaran, porque todavía no era propicio. Y dice la palabra del Señor que una tempestad llamada Euroclidón los azotó. Esa palabra Euroclidón significa unión de vientos. Los vientos del norte, del sur, unidos con el del este. Estos vientos, dice, son vientos que levantan olas tempestuosas, olas impetuosas. Y aquí nos habla de la unión de fuerzas espirituales en contra de Pablo, en contra de esa navegación. Pablo había discernido por el Espíritu que no era el tiempo para navegar. ¿Cómo es esto? Que como muchas veces vamos a ver que vamos caminando en la voluntad de Dios, pero el discernimiento es tan importante, el ser guiados por el Espíritu Santo. Va a haber momentos en que el Señor nos va a decir: detente, vas en mi voluntad, pero por favor ahora detente, porque Dios es un Dios estratega, siempre nos va a dar las estrategias y nos va a guiar la manera en que nosotros tenemos que caminar. Vemos que era la voluntad de Dios que Pablo llegara a Roma. Pero llegó un puntito donde el Señor le dijo a Pablo: ahí tienen que detenerse porque el enemigo está en contra tuya y se va a levantar en contra tuya. Pero ahí sí que estos no le hicieron caso a Pablo y dice que se lanzaron a la navegación para llegar a Roma según ellos, pero el Euroclidón se levantó contra ellos. Increíble olas impetuosas, dice que azotó al barco y lo llevó no solamente al peligro, sino también al naufragio, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que como el enemigo se levantó en contra de Pablo para evitar que Pablo llegara a Roma. Porque Pablo, cuando llegó a Roma, dice que estando encarcelado, Pablo escribió la mayoría de las cartas. El enemigo sabía que si Pablo estaba apelando al emperador romano, era porque algo iba a pasar en Roma y él estaba temiendo, era el enemigo, estaba temblando porque el Señor le había permitido ir a Pablo a ir a Roma. Y en Roma dice la palabra que mientras él estuvo preso, escribió la mayor parte de las cartas que ahora nosotros tenemos como parte de las escrituras. El enemigo pues no sabe todas las cosas, pero sabe muchas cosas. Entonces vemos esto, cómo aún estando en la voluntad de Dios necesitamos la guianza del Espíritu para poder entender cuándo movernos y cuándo no. Pero a pesar de que nosotros aún haya falta de discernimiento y a veces no hacemos caso completamente a la voluntad de Dios porque ignoramos la voz del Espíritu o porque la confundimos con nuestro corazón, y a veces nos falta discernimiento del Señor, pero el Señor, aún allí, el Señor tiene cuidado. Dice que cuando comenzó a amanecer ya llevaban el día 14, dice así, Hechos 27, 33 al 35. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer nada. Por tanto, os ruego que por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo,
comenzó a comer. Vemos la declaración de Pablo al amanecer. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo se levantó en medio de todos ellos. Dice que estos hombres, por el temor a la muerte, por el temor al naufragio, tenían 14 días de ayuno y no dormían del temor que infundía este tremendo ciclón que se había levantado contra ellos. No comieron, pero al amanecer, Pablo se levanta proclamando la palabra del Señor y diciéndole que por amor a él, ninguno de ellos iba a perecer. Y le dijo, es tiempo de que coman, es tiempo de que se animen. Y qué importante es esto, saber la dirección del Señor. Saber que Dios está con nosotros. Debemos siempre pedirle la dirección al Señor en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Aun cuando sabemos que estamos en su voluntad, en cada paso tenemos que pedirle esa dirección. No debemos olvidar que aunque estemos en la voluntad de Dios, hay un enemigo que tenemos que nos acecha y querrá desviarnos del propósito de Dios. A pesar de que haya tempestad, a pesar de que el enemigo se levante en contra nuestra, Dios nos hará saber al amanecer. Y qué importante es cuando estemos en esos conflictos, buscar al Señor de madrugada, al amanecer. El Señor nos hace saber al amanecer que el enemigo no prosperará en contra nuestra y que por amor a los suyos el Señor otorga la vida aún de aquellos que nos rodean, porque somos llamados a ser bendición. Miren qué hermoso como Pablo fue guardado, y por amor a Pablo el Señor guardó la vida de todos para testimonio, para que ellos no dijeran que el Dios que servía a Pablo era un Dios malo que solo a Pablo salvó y a los demás no. Dios es misericordioso. Dice la palabra que aún Él no quiere la muerte del impío, todo lo contrario. Él quiere que todos seamos salvos. Y esta palabra que serán salvos da también la impresión de que la palabra, el testimonio quedó en ellos al saber el poder de Dios, que cómo libró a Pablo, y por amor a Pablo también ellos fueron librados. Dice el verso 24 del 27, el ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo. Miren la declaración de Pablo. Él les contó lo que el ángel les había dicho, que el ángel lo visitó esa noche antes de esa madrugada. Le dice, Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte al emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Miren qué tremenda declaración más maravillosa, y esa palabra es para ti también. El Señor declara que por amor a ti, Él rescata a los que están a tu alrededor. Por eso es importante que entendamos que nosotros somos de bendición donde quiera que vayamos, y el testimonio que demos es muy importante, pero tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu, porque aunque se levanten tormentas de muerte, aunque se levanten tormentas de destrucción contra nosotros, el Señor nos da certeza de que hay vida al amanecer. El Señor da certeza de vida, y eso es lo que vamos a ministrar mañana en la oración, esa certeza de vida que Él ha prometido para aquellos que le aman y a los que Él ama, y le dice, gracias a ti, Dios no dejará que ninguno muera. Y aunque miren qué bendición es esto, porque por amor a ti, que ya amas al Señor, que conoces su palabra, el Señor guardará la vida de los tuyos, y aún hay promesa de salvación para los tuyos. Esta promesa fue una promesa de salvación para los que estaban en el barco. Ninguno se perdió. El enemigo se va a venir en contra. Si es posible, va a querer quitarte la vida, pero el Señor ha declarado que tu vida, mi vida, está en sus manos, y solamente Él decide en tu vida y en mi vida, no el enemigo. Así es que es tiempo de creer. Miren cómo el enemigo no solamente azotó esa tempestad en contra del barco donde iba Pablo, también más adelante dice que ellos llegaron casi con el barco destruido completamente. Solo las vidas de los que iban allí se salvaron y llegaron a una isla llamada Malta, y aún allí una serpiente en una fogata se prendió de la mano de Pablo, y todos se quedaron atónitos esperando en qué momento moría Pablo,
porque era una serpiente muy venenosa. El enemigo va a querer morder, el enemigo va a querer matarte, pero el Señor ha declarado que si tú estás en su voluntad, nada te podrá hacer frente. Así como le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta palabra que el Señor le habla a Josué es para nosotros. El Señor dice que si nosotros nos mantenemos firmes creyendo en obediencia a su palabra, nada prevalecerá en contra de nosotros, sino que nosotros seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos, porque Dios está con nosotros. Hay una certeza de vida, y eso es lo que vamos a ministrar: certeza de vida para ti y para mí, cuando estemos caminando en la rectitud del Señor, que no importa lo que el enemigo traiga, el Señor pelea por nosotros. El Salmo 21:8 dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Y esta es una certeza, y cuando el salmista habla eso, no lo vaya a usted a agarrar literal, a decir: no, esta persona es mi enemigo. No veamos con nuestros ojos físicos, tenemos que ver con nuestros ojos espirituales. Hay un enemigo detrás de estas personas, es los enemigos de nuestra alma los que están tratando de hacernos daño, porque dice: fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Y esa es una promesa: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y aún condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Escuche esta palabra. Mire, si usted está pasando tribulación, si el Euroclidón ha venido a su vida en una tormenta y usted siente que la tormenta ya los azota y que pareciera que todo va a ser destruido y que parece que va a perecer, parece una situación que no tiene solución. ¿Se da cuenta cómo esto está unido al poder de la resurrección? El Señor declara: ya te he dado vida, ya te he dado vida, hay vida para ti, no solo para ti, también para los que te rodean. El Señor dice: anímate, esfuérzate y sé valiente, porque esa situación que tú estás pasando, aunque parezca dura, aunque las tormentas parece que te van a hacer desfallecer y te van a destruir, el Señor dice: no temas, porque yo te he dado vida, te he dado la vida a ti, y he dado la vida de los que están, he guardado la vida. No, el enemigo no te tocará. Dice, no prevalecerán las maquinaciones que el enemigo ha fraguado contra ti, contra mí. La palabra del Señor dice: no prosperarán, no prevalecerán, porque el Señor está contigo. Recuerda, eres amada. Yo hoy te digo: eres amada de Dios, eres amado por Dios, y no importa la tormenta que estés pasando, eso no te va a matar, eso no es para muerte, es para vida. Hoy ministro vida a tu vida, y cree que el Señor está contigo, y a pesar de la tormenta vas a salir de allí, porque esto es para dar testimonio, así como Pablo. Esto sirvió de testimonio para los que estaban en el barco, y esos hombres creyeron al Señor. Aún el centurión romano estaba protegiendo a Pablo porque sabía la calidad de siervo de Dios que era. Y eso el Señor dice: te daré gracia delante de tus jefes, delante de mucha gente, porque yo estoy contigo. Pero solo mantente firme creyendo. Y así como le dijo a Josué que no se apartara de su palabra ni a derecha y a izquierda, esa es la advertencia que Dios te hace, nada más. Mantente
mantente firme creyendo en mí. No te apartes de mi palabra y cree que nada, esto no es para muerte, es para vida. Y es para que el nombre del Señor se glorifique en esto, en la situación que tú estás pasando. El nombre del Señor se va a glorificar porque Dios está contigo. Hay certeza de vida. Esta madrugada, mañana a la madrugada, vamos a ministrar esa certeza de vida que hay para ti. Esa bendición, esa victoria que el Señor te ha dado. Ya te dio la victoria. Mantengámonos confiados en el Señor, sea cual sea tu situación, tu condición. El Señor no dejará que el enemigo prevalezca en contra tuya. Tenemos la victoria que el Señor nos da y hay certeza de esa vida que Cristo ha dado al amanecer. Esa es la palabra que el Señor da al amanecer. Certeza de vida. Dios está contigo. Anímate, levántate a buscar del Señor al amanecer porque Dios tiene vida para ti y para los tuyos. Dios te bendiga. Y espero que esta palabra sea atesorada en tu corazón. Y mañana te espero con otra estrategia, la número 26 ya para mañana. Gloria al Señor. Y hemos visto la mano de Dios. Y yo espero de verdad con todo mi corazón que tú estés viendo la mano del Señor. Porque Dios está contigo. No te desanimes. No, lo que estás pasando no es para muerte, es para vida. Dios te bendiga.